Y ya vamos a recibir vía telefónica a un duraznense que hace mucho tiempo no está en la localidad, pero que ha estado siempre pendiente de lo que pasa acá. Es profesor de historia, historiador. Ahora le vamos a pedir que nos comente un poquito. Estamos hablando de Javier Correa Morales, a quien le damos la bienvenida a Informados. Andrés y Melisa los saludan. Buenos días. Muy bien, muchas gracias por llamar. Bueno, el otro día nos enterábamos de que Javier, duraznense, estará presentando un libro en Montevideo mañana miércoles. Cuando estuvimos coordinando, dijo, bueno, ya estoy atando cabos para hacer la presentación correspondiente en Durazno. No sabemos si ya está concreta la fecha, pero vamos a hablar de cómo comenzó esto. Javier, nos gustaría que comentaras un poco cuál es tu preparación y qué fue lo que te motivó desde tu especialidad a realizar esta investigación y este libro. Bueno, es bastante largo, pero voy a tratar de hacerlo cortito. Yo estudié en el IPA, el profesorado de Historia, hasta el año 2003 que me recibí, y después de eso me había decidido seguir estudiando Historia, y en el 2005 me gané una beca de arancel, que se llama, o sea, no me cobraban, para ir a hacer una maestría a La Plata, en Argentina, una maestría nueva que estaba saliendo, que se llama Maestría en Historia y Memoria, que da la Facultad de Humanidades de allá de La Plata. Entonces, bueno, esa maestría está todavía, porque sigue vigente, muy centrada en la historia reciente, a diferencia de otras maestrías que se llaman en historia, por ejemplo, o en ciencias sociales. Y a partir de ahí, de los primeros trabajos que tuve que hacer para aprobar las materias, empecé con una vieja idea que tenía, que me había surgido desde el IPA, pero que no la había podido concretar, de estudiar las cuestiones que me interesaban sobre el pasado reciente, pero en vez de mirarla en un lugar cualquiera o indeterminado, o en Montevideo, como solemos hacer, porque el IPA está en Montevideo y las facultades suelen estar ahí también, decidí estudiarlo en otra ciudad, y la ciudad que mejor conocía y la que por diversos lazos estaba unido era Durazno. Y así empecé ya en enero del 2006 a hacer distintas investigaciones, a buscar documentación, siempre para salvar seminarios que tenía la maestría, que son más de 20. Entonces era bastante difícil, porque viviendo en La Plata, investigar sobre un lugar no muy lejano, pero lejano al fin, fue complicado. Después que avancé en la maestría, me volví cuando terminé de cursar, en el año 2008, y ahí volví a trabajar a Montevideo. Yo soy profesor de secundaria, trabajé en el Ministerio de Educación y Cultura, en distintos liceos, y mientras tanto iba tratando de terminar de aprobar las materias que podía. En julio o en enero iba a Durazno y hacía trabajo de archivo en el Museo Casa Rivera, en la Junta Departamental, hacía entrevistas, y por suerte, ya muy tarde, en el 2014, pude terminar la tesis, terminar de escribirla, y la defendí en 2015. Javier, sabemos que durante la época de la dictadura el tema de archivos y demás ha sido difícil, porque muchas cosas han desaparecido. ¿Qué tan difícil se te fue a ti realizar esa investigación en Durazno? Para mí no fue, las cosas que yo investigué no fueron nada difícil. Los archivos, más que desaparecidos, se saben que no los muestran, o sea, no está constatado que estén desaparecidos. En el lugar donde deberían estar, dicen que no están, algunos. Pero en mi caso intenté, por ejemplo, muy al principio, yo le cuento en el libro, en la jefatura de policía, ver qué documentación había. La policía es como cualquier otra, es una oficina pública, entonces produce documentación, no solo vinculada a cuestiones secretas. Pero bueno, no tenían un archivo, y como yo ahí estaba recién empezando, no me detuvo eso. Y en el Museo Rivera, que dirige Óscar Padrón, está
buena parte de la prensa de Durazno, no solo en una biblioteca y accesible, sino en muy buen estado. Entonces, por ese lado, tenía acceso a la prensa local, que en el periodo que yo estudié, en el museo está el periódico La Publicidad, que siguió hasta el 82, y La Idea Nueva, que empezó a aparecer en Durazno en 1975. Uh-huh. Dentro de esa... Ajá, o sea que con la documentación te encontraste. Tú dijiste realicé entrevistas. ¿Te fue también fácil recabar testimonios de la época? Sí, esperen, el otro aparato documental importante que tiene la investigación son las actas de la Junta Departamental y la Junta de Vecinos. Ajá. Que también están, bueno, como en todas las juntas del país, por lo menos en las que yo sé, en las que he visitado, están en sus archivos, y yo trabajé con mucha comodidad, a pesar de la extrañeza que le generaba a veces a los funcionarios, que alguien estuviese horas mirando actas antiguas, pero pude trabajar. Y después las entrevistas, sí, al principio, como les decía, en el primer trabajo que hice fue para un profesor italiano que había ido a dar un seminario a La Plata, Alessandro Portelli, que se dedica a la historia oral, y para salvar la materia había que hacer un trabajo en base a entrevistas. Uh-huh. Y ahí fue las primeras 2 o 3 entrevistas que hice, y también todo ese proceso que les cuento fue un proceso de aprendizaje de lo que había pasado, no solo en Durazno en particular, sino en Uruguay, porque yo lo que sabía era lo que leía en los libros ya escritos, y les recuerdo que en 2005-2006 todavía la historia reciente no había tenido un boom editorial ilegitimado como tiene ahora, que uno puede encontrar una cantidad importante de libros de historia reciente, sean académicos, testimoniales o de otro tipo. Uh-huh. Entonces yo iba construyendo también mi objeto de estudio y mis temas de investigación. Por un lado, a medida que cursaba seminarios en la maestría que me daban bagaje teórico, y por otro lado, mientras investigaba iba descubriendo nuevos asuntos para estudiar. Entonces, uno de los temas que me llamó más la atención en esas indagaciones preliminares fue la cantidad de presos por motivos políticos que hubo en un periodo determinado en todo el Uruguay y en Durazno en particular. Durazno no se sale de la línea, uh-huh, pero tampoco se aparta, que fue desde mayo del 72, aún bajo el gobierno de Bordaberry y con los parlamentos activos. Entonces, ahí lo que empecé, porque uno tiene que decir, bueno, no puedo parar gente y entrevistar en la calle, tengo que elegir un grupo de personas que estén identificadas por algo o que me permitan agruparlas de alguna manera. Empecé a averiguar con muchas dificultades quiénes eran, dificultades porque no había documentación uh-huh accesible, quiénes eran las personas que habían estado presas. Eso sí, salían los diarios de la época, incluso a veces con fotos, pero cuánto tiempo habían estado detenidas. Había algunas que habían entrado a un cuartel y habían salido al poco tiempo, pero eso la prensa no lo decía, y otras que habían estado o muchísimo tiempo o poco. Bueno, entonces con las entrevistas y con consultas, no directamente entrevistadas, sino con consultas a personas presas o a otros investigadores incluso, fui armando un mapa de personas a entrevistar, y así empecé uh-huh a hacer las entrevistas. Javier, seguramente tú en ese proceso que donde estabas motivado por salvar los estudios que estabas cursando, seguramente tenías unos lineamientos muy estrictos, ¿no? y concretos. Ahora, cuando decidiste plasmarlo en un libro, ¿ahí ya le pudiste poner un peso emocional o más personal? Porque cabe destacar que tú perteneces a una familia que se exilió o que tuvo que exiliarse en el momento de la dictadura. ¿Eso también está en el libro? Mira, creo que no, y si está, ya está en la tesis. Uh-huh. Yo nunca sentí
que estaba escribiendo la historia de mi familia, ni para nada. El otro día Francisco en la diaria ponía eso de mi familia exiliada y sí es cierto que que vivimos en Argentina muchísimo tiempo y yo viví ahí, pero tampoco fue un exilio para salvarse del pellejo, salvarse la vida como el de otras familias. Fue producto de la dictadura, del clima que se vivía, que hacía que las familias sintieran que necesitaban en realidad un mejor pasar económico y también estar a resguardo. Pero la tesis va por otro lado porque habla de lo que pasó en Durazno, o sea, tal vez lo que le pasó a mi otra parte de la familia, que es mucha, porque mis padres fueron los únicos de la familia, por lo menos de la rama materna, que se fueron. Pero no, y en concreto la tesis, después de presentada, yo la presenté justamente, y valga la redundancia, a un concurso que organiza el Ministerio de Educación y Cultura, los Premios Nacionales de Literatura, de manera inédita, o sea, le saqué mi nombre, mis referencias personales y gané un premio, el premio del año 2016. Y fue eso que hizo que a la editorial Fin de Siglo le interesara, o por lo menos conociera la obra y me ofreciera publicarla. Y la adaptación tiene más que ver con sacarle cuestiones teóricas y de peso que tiene una tesis que hay que sí o sí decir y explicar, y no tanto una reescritura en cuanto al contenido concreto. No sé si me explico. En cuanto a los materiales que investigaste, voy a hablar, por ejemplo, de los medios de prensa. ¿Cómo trabajaban o qué era lo que se publicaba? ¿Había cierto apoyo o había apoyo a lo que era en ese momento, lo que fue en ese momento el golpe de Estado y la dictadura militar? ¿Había alguno con voces contrarias a los mismos? ¿Qué fue lo que pudiste leer o ver? Sí, miren, lo que eran contrarios quedaban censurados automáticamente, porque ya incluso desde antes del golpe de Estado, la cantidad, y acá vuelvo a pensar que yo tomo a Durazno como parte del Uruguay, no como algo aislado. Entonces, en buena medida, lo que pasaba en la ciudad de Durazno pasaba también en Montevideo y en otras ciudades del Uruguay. Pero los francamente opositores no se les ocurría salir porque era una empresa destinada al fracaso o a la censura. Los que quedaban tenían un tono ahí ambiguo. Había algunos, tanto a nivel nacional como a nivel local, que eran o fueron decididos sostenes incluso del golpe de Estado primero y de la dictadura después. En el caso de Durazno, en junio de 1973, el único medio de prensa que se publicaba, escrita, ¿verdad?, era la publicidad que les conté. Después, en el 75, recién surgió en Durazno la idea nueva que ya venía desde hacía muchísimo tiempo saliendo en Flores. Y ahí uno, cuando ya a partir del 75, notás claramente las diferencias hasta de estilos periodísticos de un periódico y del otro. Pero vuelvo a repetirte, lo que pasó a nivel local, si bien a mí me sirve porque lo puedo estudiar con mayor profundidad, y acá ustedes imaginen, hay uno o dos periódicos, a nivel nacional pasan cosas similares también. O sea, hubo medios de prensa censurados y hubo medios de prensa que fueron sostenes y voceros oficiales de la política del gobierno. Igual, un gobierno que dura 12 años no siempre tiene apoyos ni monolíticos ni constantes ni en todos los aspectos. Eso también trato de irlo captando. Y en la Junta se podía estar de acuerdo en algunos puntos, tal vez en la mayoría, y en otros no. Eso va cambiando con el tiempo y con la propia política del régimen. Y en la Junta de Vecinos, o lo que se hablaba en la Junta, en la Junta de Vecinos era lógico que quienes participaban eran aquellos que estaban afín al gobierno de turno, pero que llegaste a ver cosas, alguna curiosidad de lo que se hablaba y de lo que se decía en lo que pudiste leer.
No, mirá, curiosidad así como dato anecdótico, ¿no? O puede haber, son tantas hojas y tantos años que tal vez uno si pone el foco en eso de curiosidad, sí. Ahora, como vos decís, la Junta de Vecinos fue una creación del gobierno dictatorial de Bordaberry para asentar su carácter civil y para solucionar un problema de orden político que era, una vez disueltas las juntas departamentales, cómo gobernar sin ese apoyo que obviamente todo lo que se hiciera sin junta departamental estaba fuera de la Constitución, pero la idea fue crear en los departamentos juntas de vecinos con 7 integrantes que los elegía el intendente, el jefe de policía de cada departamento y el presidente de la República. Y por supuesto, como decís vos, uno puede además saber quiénes aceptaron porque va a las actas o va a la prensa, cualquiera sea, y dice quiénes las integraban. Lo que con esta documentación no podemos saber es quiénes dijeron que no, por ejemplo, más allá de que están habilitados. El sistema igual era sumamente perverso porque le prohibía participar. Yo no sé cuántos querrían participar, pero no podían integrar la Junta, que recuerdo, la Junta Departamental es democrático, la gente lo elige con los intendentes, lo elegimos con los intendentes. Esto era una elección de 3 personas. En la documentación no aparece si hubo gente que se negó, que fue el intendente o el presidente o el jefe de policía, lo invitó a ocupar el cargo y dijo que no. Eso sí tal vez pueda estar en archivo de tipo policial, porque al ser el jefe de policía uno de los actores, seguramente hacían un estudio o una fundamentación de por qué elegían ciertos candidatos. Después, la gente que actuó en la Junta, y esto pasa en los distintos departamentos, no apoyó ni todas las cuestiones de la dictadura, ni se quedó permanentemente. Hubo diferencias internas todo el tiempo, entonces se producían renuncias a veces podríamos llamarle masivas, o sea, iba quedando con poca participación la Junta, entonces ahí el intendente de turno o el jefe de policía o el jefe de la región militar salían a buscar integrantes para que ese organismo funcionara, que lo particular es que funcionó durante todo el periodo, desde agosto del 73 hasta febrero del 85, cuando empezaban las juntas departamentales electas en noviembre. Siempre funcionaron en los 19 departamentos las juntas de vecinos. Y algo que tú destacás es que una vez la disolución del Parlamento y de las juntas, los intendentes, excepto uno, se mantuvieron todos en sus cargos. Eso incluyó a Durazno, obviamente, ¿no? Sí, ese tal vez fue el dato que más me sorprendió por porque me lo había pasado por alto en mis estudios anteriores, o sea, no era un tema muy tratado en la historiografía, que cómo se había gobernado. Sabíamos que el presidente había disuelto las cámaras y que había creado un Consejo de Estado para sustituir a los diputados y a los senadores, pero eso recién se puso en práctica en diciembre del 73, que algunos ministros habían renunciado, que el vicepresidente había renunciado y no había mucho más trabajo. Bueno, al mirar en Durazno, voy a la intendencia y veo que el intendente del momento sigue, y ahí lo que hago es ir a la prensa local y nacional para tratar de entender qué era lo que había pasado con los intendentes, y ahí descubro que tras esta disolución que fue en conjunto de la Cámara de Diputados y Senadores con los legislativos municipales, los intendentes, salvo el de Rocha, que se llamaba Mario Amaral, deciden seguir en su cargo y aceptar que exista una junta de vecinos en vez de la junta departamental. Esa política para un régimen que se inaugura es un apoyo constante, porque de 19 departamentos que están gobernados por intendentes, 18 aceptan seguir. Hubiese sido
bastante complicado para el régimen que los 19 hubiesen renunciado, porque tenían que conseguir gente que supiera, además que quisiera y supiera. Y bueno, después empieza un periodo sumamente complejo y poco claro de la relación entre el gobierno central y los intendentes, que van cambiando y van haciendo esto que hicieron en Rocha. En Rocha el intendente renunció y automáticamente le intervinieron, o sea, le sacan la autonomía a la intendencia que tenían y ponen a un militar a funcionar como intendente. Es un Rocha. Después, en septiembre, 2 intendentes que habían aceptado también seguir en sus cargos, con juntas de vecinos ya instaladas y funcionando, en septiembre son removidos, el del departamento de Colonia, que era blanco, y el departamento de Maldonado, que era colorado. Y bueno, y así van sucesivos cambios muy difíciles de rastrear, porque digamos no hay datos concretos, o por lo menos no están todos juntos, hay datos concretos dispersos por ahí y los tenemos que juntar y para después interpretarlos. Hasta que en el 76, que es cuando se va a Iturria, y antes habían sacado a Bordaberry, a Iturria lo mueven, pero en el 76 hay un movimiento mucho mayor. Hasta ese momento había 11 intendentes que habían sido electos en noviembre del 71 en sus cargos, y 8 que tenían militares. En el 76, antes de asumir Aparicio Méndez, quien fue el que firmó la proscripción a todos los partidos políticos, blancos, colorados, los otros ya estaban proscritos, sacan al intendente de Durazno y ponen un militar, al de Flores ponen otro militar y al de San José otro militar. Entonces, eso en la prensa y en los documentos no queda explicado por qué se tomó esa medida y no una general de sacar a todos los intendentes. Yo la única explicación que encontré es que la región militar del ejército número 2, que la integran además de esos 3 departamentos, Colonia, Florida y Soriano, ya tenían intendentes militares, entonces esa región queda con intendentes militares. Lo otro que pasa en el 76 y que a veces se pasa por alto es que, más allá de si el intendente era civil o militar, se decide intervenir todas las intendencias. Montevideo, por ejemplo, que tuvo un intendente electo en el 71 hasta el año 1983, Oscar Rachetti, fue intervenida en el 76, pero Rachetti siguió hasta el 83 siendo intendente. Y así en esos 8 departamentos, Canelones, Salto, La Valleja, Cerro Largo, ya no me acuerdo todos en concreto esos 8, hubo cambios constantes, que se iba poniendo un civil y un militar, y después, cerca del fin de la dictadura, fue al revés, en Durazno no, pero en otros departamentos sí, que pusieron a civiles en vez de militares. En Durazno a Iturria lo sustituyó un coronel, Ángel Barrios, que estuvo hasta 1982, y después hubo otros 2 intendentes militares más, hasta que, bueno, Hugo Apolo ganó las elecciones y asumió en febrero del 85. Bueno, estamos en diálogo con el profesor Javier Correa Morales, que además de ser docente de Historia en secundaria, también lo hace en el Departamento de Historia Americana y en la Tecnicatura de Bienes Culturales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la UDELAR, y está cursando el doctorado en Historia, muy apasionado por lo que nos cuenta, y queríamos, bueno, como cierre de esta entrevista, comentarle a los lectores qué se van a encontrar cuando elijan el libro Lo hicimos ayer, hoy y lo seguiremos haciendo, de su autoría. Bueno, se van a encontrar con un poco de lo que... No les conté el final, igual... No es una novela. Eso es decir, que es un relato, son datos históricos... No, es un libro de historia, eso trata de ser. Ajá. Es un libro de historia producto de una tesis de maestría en historia, o sea que sí tiene esas cuestiones académicas de la nota al pie, de cada cosa que uno afirma decir de dónde la sacó o dónde la puede encontrar o dónde no la encontró. Eso el libro, por más que me pidieron que lo suavice, yo lo que le negocié con la editorial, negocié en buenos términos, pero negocié al fin es que
el libro yo quería que refleje que era una investigación y no un ensayo o no un cuento. Entonces el libro es bastante fiel a la tesis, aunque está actualizado. Ustedes piensen, yo la tesis la terminé de escribir en abril del 2015 y esto salió el año pasado. A fines del año pasado yo entregué los finales, o sea que hay cosas, sobre todo en el estado de la cuestión, no la investigación, sino cosas que han surgido que tuve que actualizar. Y algunas cosas que a mí en la defensa de la tesis, ese momento en el que uno ante un tribunal de 3 docentes defiende su investigación, ahí te hacen puntualizaciones, te piden explicaciones, te sugieren nuevos caminos o te muestran errores. Eso que el Tribunal de La Plata me devolvió en la defensa, traté de incorporarlo, o sea, ya que tenía perspectivas y puntualizaciones hechas por gente que sabe mucho del tema, eso sí lo incorporé. Entonces se va a encontrar con un trabajo de historia, yo lo defino, no sé si lo logro, un trabajo de historia uruguaya, que a diferencia de otros está centrado en un lugar concreto, que es la ciudad de Durazno, pero que no es un trabajo de la ciudad de Durazno, es un trabajo que habla de los años de la dictadura y sobre todo de las políticas que implementó la dictadura para mantenerse en el poder. Deja un poco de lado, no porque no sea importante, sino porque ya hay un montón de trabajos en ese sentido, las políticas más criminales de la dictadura, que si bien las nombro no me detengo en ellas, para tratar de entender, bueno, cómo fue esa relación entre civiles y militares que la dictadura siempre reconoció. En todo documento oficial dice proceso cívico-militar, eso refería a algo. Y bueno, trato de hacerlo después de una larga investigación, tiene 5 capítulos, en donde se recorren distintos aspectos que ojalá logren hacer comprender un poco cómo fue posible que haya una dictadura tan larga. Javier, y por último, lo primero, el título, ¿qué reflexión nos puedes hacer sobre lo hicimos ayer, hoy y lo seguiremos haciendo? Mire, el título a mí se me ocurrió revisando, lo encontré en la prensa primero, en la prensa, en La Idea Nueva, si no me olvido, y si me acuerdo bien, y a mí es una frase, vieron lo que yo les conté de los intendentes, la junta de vecinos, esa relación, cuando Iturria se va, o lo van, del gobierno, ahí había toda una duda que iba a pasar con la junta de vecinos, que en buena medida le respondía a él a nivel local. Y si bien hubo algunas renuncias en los suplentes, la mayoría de los miembros de la junta decidió seguir con otro intendente, con la intendencia intervenida y con otro presidente de la República. Entonces se hace un acto de reinstalación de la junta, que en realidad eran los mismos integrantes, pero al ser un nuevo intendente, un nuevo presidente y un nuevo régimen institucional dentro de la propia dictadura, con miles de políticos prohibidos de ejercer su cargo, se hace un acto y ahí el presidente de la junta inicia su locución diciendo eso. Y a mí la frase me interpeló mucho, primero por el plural de lo hicimos, no es un lo hicieron, sino lo hicimos, y esa temporalidad de ayer, hoy y siempre a mí me interesa, lo trato de mostrar en el libro, que muchas de las cosas que se relatan o que sucedieron en la dictadura no se inauguraron en la dictadura, venían desde tiempo atrás y en la dictadura fue el momento propicio para aplicarlas, convertirlas en leyes o convertirlas en el estilo. Y lo seguiremos haciendo, a mí por lo menos, me abre las precauciones de si todo terminó cuando terminó la dictadura o si hay que tener cuidado y seguir siendo reflexivo y cuidadoso de lo que nos queda por hacer o de lo que sigue pasando.
Muy bien, Javier, te quiero un mensaje que nos llegó acá, que dice: un saludo a Javier y estoy a las órdenes para ayudar en su presentación en Durazno. Esto lo envía a Raúl Licandro, que es edil del Frente Amplio, representante del sector Casa Grande, que te estaba escuchando, que nos había avisado unos minutos antes, nos había mandado un mensaje sobre si sabíamos de este libro, y en ese momento le dijimos que estábamos a punto de hablar contigo, así que se puso muy contento y bueno, queda a las órdenes contigo entonces para ayudar en esta presentación del libro aquí en nuestro departamento. Bueno, le mando las gracias a Raúl, que hace una pila de tiempo que no lo veo. Lo conocía en mi época de cuando teníamos el gremio en el Liceo Rubino de Durazno, y él era dirigente él junto a otros, ¿no? Dirigente de AEBU. Solían prestarnos la casa de AEBU, que era ahí en 19 de abril y Artigas, para hacer algunas reuniones los días que no había clase, o sea que desde ese tiempo ya prehistórico conozco a Raúl, pero igual hay fecha para el libro. Eso te iba a preguntar, Javier, si de ayer a hoy has concretado algo. Anoche a las 11 de la noche, no, porque se juntó la directiva del pequeño teatro, que era el lugar al que yo le había pedido espacio para presentar el libro, y tenían que ver si había disponibilidad y resolverlo entre ellos, y me contestaron que sí. Así que la presentación va a ser el 19 de mayo, que es un sábado, a las 11 de la mañana en el pequeño teatro. Como esto fue anoche, todavía no he podido saber bien quiénes van a acompañar la presentación. Obviamente voy a estar yo. Va a estar, eso seguro, porque ahí estaba comprometida hasta la amistad un colega y amigo mío con el que hicimos la carrera juntos, Marco Rey, también duraznense. Sí. Pero ahora, cuando corte con ustedes, vaya para la facultad, tengo que tratar de ver qué otro colega nos puede acompañar en la presentación de Durazno, o sea que ya se van a, después de la presentación de mañana, nos pondremos a trabajar y a hacer llegar la invitación para esta presentación en Durazno, que era lo que correspondía. Buenísimo, nosotros ya decimos presente porque los sábados estamos en vivo de 9 a 12, así que seguramente el móvil andará por allí para ver cómo se va preparando todo. Para los que nos escuchan por internet y están en Montevideo, cerca de Montevideo, les comentamos que la presentación de este libro del que estamos hablando con su autor, Javier Correa Morales, es mañana miércoles a las 19 horas en la Asociación Cristiana de Jóvenes, y si no, los duraznenses tendremos que esperar hasta el sábado 19 de mayo a las 11 horas en el pequeño teatro. Javier, muchísimas gracias por haber aceptado este contacto, por haberte hecho el tiempo y habernos comentado con detalle, aunque trataste de ser breve, pero muy explicativo, de cómo viene la mano con este libro, la suerte de tener en Durazno a partir del 19. Bueno, yo soy el agradecido de que se hayan interesado, que me hayan, uno cuando el profesor siempre dice esto es cortito y se va larguísimo. Vamos a poner el timbre, vamos a tocar el timbre ahora. Pero bueno, les agradezco mucho. Solo decir que mañana lo presentarán al libro, yo estaré ahí para decir gracias. Aldo Marchesi, que fue mi cotutor, el otro fue un director argentino, un historiador de acá de Uruguay, Virginia Martínez, la historiadora y documentalista, y Gabriel Kirichi, que es otro historiador y profesor de historia que trabaja mucho en las radios de Montevideo difundiendo los conocimientos históricos. Son ellos tres los que van a hacer la presentación del libro mañana. Muy bien. Bueno, Javier, muchas gracias por este contacto. Un saludo a Mercedes, la mamá de Javier, que fue la que nos puso en contacto. Seguramente estará escuchando. Sí, espero que no, porque no le avisé y si no se va a enojar. Entonces prefiero después yo le cuento. Muy bien. Igual esta tarde esta nota ya estará subida en las redes, así que va a tener la posibilidad de poder escucharla nuevamente. Me dan el tiempo para contarle ahora. Sí. Dígale que no la quiso levantar muy temprano ahora que está disfrutando de su jubilación. Exactamente. Muy bien, Javier. Bueno, muchas gracias, quedamos en contacto. Gracias a ustedes.